Bueno, y finalmente vamos a trabajar con el teorema de Bayes, que, bueno, acá tenemos el enunciado, vamos a hacer la demostración también, y vamos a ver una aplicación con uno de los con un ejercicio que es el mismo del video anterior, pero para aplicar esta forma de cálculo de las probabilidades. ¿Sí? Entonces, el teorema de Bayes dice que sean dos eventos A1 y A2 exhaustivos y mutuamente excluyentes del espacio muestral. Sí, hasta ahora es lo mismo que el otro teorema, el de la probabilidad total. Y sea B otro evento cualquiera. Entonces, la probabilidad de A1 dado B se calcula de la siguiente forma, ¿sí? Y la probabilidad de A2 dado B también se calcularía de una manera similar. Lo que quiero hacer es dibujar de vuelta el esquema. Sí, acuérdense que tendremos un par de eventos, que en realidad pueden ser más de dos, en este caso son dos, pero si son más es lo mismo, nada más la fórmula es más larga. Y estos son los eventos, ya les digo, A1 y A2. ¿Sí? Y por otro lado tenemos un evento B que caerá en algún lado. Entonces ahí tenemos los eventos A1 y A2 y el evento B. Bien. ¿Qué es lo que hace el teorema de Bayes? El teorema de Bayes hace lo siguiente, te permite calcular la probabilidad condicional de A1 dado B usando como insumo las otras probabilidades condicionales. Sí, fíjense que si bien son parecidas, no son lo mismo, es la condición al revés. Sí, entonces yo voy a poder calcular la probabilidad de A1 dado B usando como dato la de B dado A1. ¿Sí? Y esto es algo que es interesante en un montón de aplicaciones. Ahora nosotros vamos a ver un ejemplo, pero van a ver que aparece en un montón de aplicaciones esta forma. A ver, es interesante poder calcular la probabilidad con la condición al revés de la que vos tenés inicialmente. ¿Sí? Eso es bastante útil. Bien, entonces, lo que quiero hacer primero que nada es la demostración de esto. Sí, van a ver que la demostración es sencilla porque gran parte de lo que tenemos que demostrar ya lo hicimos en partes anteriores. Entonces, lo que yo quiero calcular es la probabilidad de A1 dado B. Por definición de probabilidad condicional, esto es la probabilidad de la intersección arriba y la probabilidad de B abajo. Sí, sigo acá. A1 dado B. Por el teorema de la probabilidad total que vimos en uno de los videos anteriores, la probabilidad de B se puede calcular como la probabilidad de B dado a 1 por la probabilidad de A1 más la probabilidad de B dado a 2 por la probabilidad de A2. Sí, hasta acá lo único que estoy usando es el teorema de la probabilidad total, que ya lo demostré en el otro video, así que lo puedo usar. Y en el numerador, ¿qué puedo hacer? Puedo aplicar la regla del producto. Acá tendré la probabilidad de B dado a 1 por la probabilidad de A1. ¿Sí? Y listo, esto era lo que quería mostrar. ¿Sí? La demostración del teorema de Bayes, al menos para este caso, es bien sencilla. Si tienen más de dos eventos, si tienen A1, A2 y A3, funciona de la misma forma, nada más que abajo tendrán tres términos. Sí, pero no les va a cambiar nada de la lógica de la demostración. Entonces, con esto tenemos el teorema de Bayes. Sí, una de las aplicaciones más interesantes de esto es que permite actualizar un poco las... Es una forma de actualizar ciertas probabilidades, actualizar en el sentido de, bueno, cuando sucede información nueva, yo tenía, imagínense una creencia, no sé, esta inversión me va a pagar 5% anual, ¿sí? Y bueno, suceden varias cosas nuevas, que es nueva evidencia. Yo, a partir del teorema de Bayes, lo que puedo decir es, dada esta nueva evidencia, que sería la parte B, sí, que ahora lo voy a marcar,
Esta podría ser nueva evidencia. Sí, A1 podría ser el rendimiento. O bueno, sería la chance de que rinda, no sé, 5%. Inicialmente mi idea era, bueno, este activo me va a rendir 5% anual, pero sucedió nueva evidencia, ¿sí? O sea, no sé, me fijé que en otros países un activo similar eh, rinde menos que 5%. Entonces lo que puedo hacer yo es actualizar mi probabilidad. En lugar de quedarme con la probabilidad de A1, me quedo con la probabilidad de A1 dada esta nueva evidencia. ¿Sí? Y tal vez si los otros activos tenían un rendimiento menor, bueno, actualizo mi creencia hacia la baja. Sí, esta es una de las aplicaciones muy resumido, pero para que tengan una idea en dónde se puede usar esto, después ustedes igual van a ir al libro y poder leer más sobre cómo se aplican estos resultados. ¿Sí? Bien, vamos a un ejemplo. Sí, este es el mismo ejemplo que antes. Fíjense que ya adelanté bastante haciendo el mismo diagrama que hicimos en otro video para poder hacer un poco más rápido el cálculo de la probabilidad. El enunciado es exactamente el mismo. Acá lo que me piden es otra cosa. Si no es lo mismo que en el otro video, me piden calcular la probabilidad de que el día sea soleado, dado que el meteorólogo lo pronosticó. ¿Sí? Que fíjense, en principio ustedes dicen, bueno, es una probabilidad parecida a esta que voy a marcar ahora. Sí, son los mismos eventos, pero la verdad es que no tienen nada que ver, porque esta que estoy acá esta que estoy marcando en rojo, es una probabilidad que yo saqué en base a información pasada. Si dado que el día fue soleado, me fui y rastreé a ver cuál había sido el pronóstico. Y la que yo quiero acá más abajo calcular es una más interesante, porque es, dado que yo veo hoy que el pronóstico va a ser de un día soleado, bueno, ¿cuál es la chance de que efectivamente lo sea? ¿Sí? Entonces, si ven, los eventos que entran son los mismos, como la condición está al revés, la interpretación es muy distinta y resulta que es mucho más interesante la que yo quiero calcular ahora que la que está marcada en rojo allá arriba. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si podemos calcular esta probabilidad usando el teorema de Bayes. Bien, empiezo por el numerador. Sí, ahí teníamos que usar la probabilidad al revés. Ustedes siempre pueden copiar y tener la fórmula a mano si hagan eso para no perderse en esta parte. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es poner la probabilidad de que el pronóstico sea de sol, dado que el día es soleado, por la probabilidad de que el día sea soleado. ¿Sí? Y abajo, ¿qué iba? Abajo iba lo que teníamos con el teorema de la probabilidad total, que es la probabilidad de que el pronóstico sea de sol dado que el día es soleado, por la probabilidad de que el día sea soleado, más la probabilidad de que el pronóstico sea de sol dado que el día es lluvioso, por la probabilidad de que el día es lluvioso. ¿Sí? Y ahora voy a ir reemplazando los números basándome un poco en el árbol que armé. Sí, siempre que hagan ejercicios del teorema de Bayes les conviene tener un árbol de ese estilo para poder guiarse con las probabilidades. Sí, entonces, arriba va 0,8 por 0,6 dividido por abajo, bueno, la primera parte es 0,8 por 0,6 y después tenemos esta parte de acá que es pronóstico de sol dado que el día es lluvioso por día lluvioso, que es 0,4 por 0,4. Sí, el denominador coincide con lo que hicimos hace un rato. Sí, entonces esto termina dando, el denominador, si no me equivoco, nos había dado 0,64 y el numerador, déjenme ver cuánto da, es 0,48 si no me equivoco. Y bueno, por último hacemos este cociente y esto nos da dividido 0,64, 0,75.
Sí, entonces, dado que el pronóstico fue de sol, hay una probabilidad de 0,75 de que efectivamente ese día haya sol.